Defensa Pérez Molina es nuestro hashtag de la noche, y es que el presidente de la República, Otto Fernando Pérez Molina, se ha referido hoy en conferencia de prensa al hecho de que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia le haya dado trámite a la solicitud de antejuicio promovida por el diputado Amílcar Pop por 3 presuntos delitos. El primero, pues, sería incumplimiento de deberes; el segundo, enriquecimiento ilícito; el tercero, homicidio culposo, esto por su presunta implicación tanto en el caso de La Línea como en el caso Ixpisa. El presidente habló al respecto, escuche usted bien. Estamos con Defensa Pérez Molina. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, afirma que su grupo de abogados le confirmó que no es necesario presentarse personalmente ante la comisión pesquisidora que será conformada por sorteo en el Congreso de la República, y que las respuestas a las interrogantes pueden ser enviadas por escrito para continuar con el proceso. Habrá que esperar lo de la comisión pesquisidora y habrá que esperar qué acciones son las que van a tomar ellos. En todo caso, ya los abogados me han dicho a mí que no necesariamente me tengo que presentar yo al Congreso de la República. Puedo mandar por escrito, puedo mandar las preguntas, darle respuesta a las preguntas que ellos quieran hacer directamente al presidente de la República. Pérez Molina informó que se siente libre de todo delito y que no pueden juzgarlo por las decisiones que se tomaron en el Seguro Social y en la Superintendencia de Administración Tributaria. Así que querer vincular que por una decisión de la Junta Directiva del ICS hay que investigar al presidente, esto está totalmente fuera de cualquier lógica. Eso lo entiende cualquier guatemalteco de buena fe. Puede entender de que no hay ninguna vinculación y que tampoco hay ninguna línea jerárquica entre las decisiones de la Junta Directiva y las decisiones del presidente. Así que yo no tengo ninguna pena en decirles que no me siento para nada vinculado a las decisiones que se tomaron en el ICS o las decisiones que se tomaron incluso en la SAT, y que no tengo ninguna responsabilidad y me puedo sentir tranquilo que no he cometido ningún hecho delictivo en relación a estas situaciones. En Defensa Pérez Molina también se ha presentado una acción de amparo a favor del presidente de la República. El vocero presidencial, el coronel Ortega, ha asegurado que no son los abogados del Estado de Guatemala ni tampoco representantes del presidente Pérez Molina quienes han presentado esta acción de amparo a su favor. Vámonos a las redes, tenemos mensajes ya con Defensa Pérez Molina. Solo en eso mismo, el abogado Guillermo Lemus se presentó porque escucharon por los medios de radio, en este caso, este recurso al que se hace referencia, y él sí se presentó en nombre del presidente Otto Fernando Pérez Molina, para solicitar una copia de ese expediente, aclarando que ellos no habían presentado ese documento original y que están pidiendo copia del expediente y cualquier otra documentación adjunta para poder evaluarla y evaluar quién fue el que hizo eso en nombre del presidente, cuando él en ningún momento ha hecho no ha recurrido en contra de esa acción. De esa acción de amparo. Esos son los temas en Defensa Pérez Molina, que es nuestro hashtag de la noche. Estuardo, por dignidad ya hubiera renunciado. Ana, no puedo creer que un abogado ponga un amparo en defensa de Pérez Molina sin conocimiento de él. Es mentira, es lo que plantea Ana. Alejandro, ¿cuál defensa? Si ese señor ya perdió credibilidad y sobre todo que los guatemaltecos ya nos cansamos de tanta corrupción. Milton, qué sinvergüenza y cara dura, no mano dura, es Otto Pérez Molina, apuesto a que no pasa este mes sin que renuncie. Lucía nos plantea, la única defensa posible y aceptable es la renuncia. Otto Pérez Molina debe de renunciar y enfrentar a la justicia. ¿Será que lo del recurso solo fue para tantear la reacción del pueblo y luego negar haber colocado el mismo? Nos dice Juan Carlos Girón. Nos piden, bueno, eso es lo que tenemos esta noche hasta el momento con Defensa Pérez Molina. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Philip Chicola. Buenas noches, Juan Carlos, Quique y todos los televidentes que nos acompañan en casa. Aquí otra vez, sigamos construyendo sobre muchos de los temas y de los argumentos que hablábamos el día de ayer, que es identificar las similitudes del caso de Roxana Valdetti con el caso de Otto Pérez Molina cuando se presente el antejuicio. En el caso de Valdetti, si se recordarán, cuando la Corte Suprema de Justicia da trámite al antejuicio y lo traslada al Congreso, Valdetti, a través de su abogado,
presenta un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad justamente en el periodo en que el Congreso estaba evaluando la integración de la pesquisidora y demás. La Corte de Constitucionalidad, que es la que conoce el amparo en contra de la Corte Suprema, le solicita a la Suprema, mire, mándeme el expediente para evaluar, se toma su tiempo y en el plazo de ley declara improcedente el recurso de amparo, con lo cual termina de allanar el camino para que el proceso continúe en el Congreso. Pareciera que aquí la similitud se está replicando, solo que aquí un poco como que el elemento o como que la vuelta extraña en este proceso es justamente el hecho de que hoy aparezca un abogado cuestionando el origen y la legitimidad de ese recurso de amparo. Si la Corte de Constitucionalidad rechaza o no otorga, mejor dicho, el amparo provisional, básicamente ya está allanado el proceso para que mañana en la sesión extraordinaria el Congreso pueda proceder con la integración de la pesquisidora. Pero otra vez, recordemos, lo que ocurre en el Congreso y la celeridad con la que el Congreso empiece a operar el antejuicio va a ser el indicador de cómo van a soplar los vientos. Si el Congreso retrasa el día de mañana la integración de la pesquisidora, ya sea porque no hay quórum, porque quieren esperarse el fallo de la Corte, etcétera, 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 esa es una señal de que el Congreso está a compadre hablado protegiendo la espalda del presidente. Con el argumento del presidente sobre la responsabilidad en el caso X, otra vez yo también considero que jurídicamente es difícil probar la responsabilidad que pudo haber él tenido sobre el nombramiento de Juan de Dios Rodríguez. Es cierto, políticamente y en términos morales todos sabemos que Otto Pérez Molina nombró a Juan de Dios Rodríguez para ir a saquear el Seguro Social, y eso estaba evidente desde el momento en que nombra a su testaferro, al que le sacó el clavo en el problema de MDF, y a su exsecretario privado para administrar el Seguro Social. Ahí había un contubernio, ahí era compadre hablado, era el premio por haberlo ayudado. Eso es evidente en términos políticos y en términos de comunicación. Pero de forma jurídica, probar algún grado de responsabilidad del presidente sobre las actuaciones posteriores de Juan de Dios Rodríguez, yo no soy abogado, pero me cuesta ver cómo construir ese caso. En donde sí no me cuesta ver cómo construir el caso es en el otro, en el de la línea. Porque a Otto Pérez le aplica exactamente el mismo argumento sobre el cual la Corte Suprema de Justicia y el Congreso operó el antejuicio contra Roxana Valdetti. Y hay varias escuchas telefónicas que han sido publicadas en medios de comunicación que se pueden consultar en red y demás, en las cuales en las conversaciones entre los hoy detenidos por el caso de las líneas se menciona: el presidente me ordenó que tomara control de... El presidente me dijo que pusiera 4 cuentas. Es exactamente el mismo caso que cuando decía: la señora quiere a Franco, la R dice que tal cosa. Entonces, hay dentro del proceso de la investigación por el caso de la línea, nos topamos con algunos indicios que pudieran indicar que alguien con el epíteto, el título de presidente, puede estar involucrado. Y entonces el proceso de antejuicio lo que es decir, bueno, derivado justamente de la relación, las vinculaciones políticas y demás, lo que hay que permitirle a las autoridades de investigación, al Ministerio Público, es que evalúen si Otto Pérez Molina, presidente de la República, puede ser la persona a la cual los integrantes de la línea se refieren como el presidente. Es exactamente el mismo argumento de la Corte Suprema, es decir, vamos a permitir que el Ministerio Público evalúe si la R, la señora, la 2, pueda hacer que sea Roxana Valdetti. Pero para descubrir si es o no es, hay que permitirle al órgano de investigación investigar. Y para eso hay que levantar el antejuicio. Por eso es que jurídicamente a mí no me queda duda que en el caso de la línea el proceso es idéntico al de Roxana Valdetti. Lo que hay que ver es si políticamente el Congreso lo opera con la misma celeridad que en el caso del exvicepresidente. Hay que tener en claro algo. Es que yo creo que estamos perdiendo. El tema del antejuicio es un tema estrictamente legal. Pero aquí hay 2 responsabilidades más. Una es administrativa
y la otra es política, y de esas no se puede escapar el presidente de la República, de la responsabilidad administrativa que tiene al haber colocado a Juan de Dios Rodríguez como presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y también de la responsabilidad de que una estructura incrustada en lo más profundo del sistema aduanero guatemalteco se llevara al menos 1.000 millones de quetzales por año. Es una cantidad que no le puede faltar, que no puede haber un desencaje de 1.000 millones de quetzales por año. Por Dios, es una locura. Y además, señor presidente, con todo el respeto, usted nos habla de la institucionalidad. Hoy usted ya no tiene el peso político y la legitimidad para poder liderar los cambios que este país necesita y que la gente en la calle está solicitando. Es que ya no tiene cómo usted venir y decirle a la gente vamos a cambiar un sistema porque usted es parte de ese sistema. Es muy complejo. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Defensa Pérez Molina. Fernando Ríos nos dice, Otto Pérez Molina dice que no tiene nada que ver, va a mandar a un representante legal, presenta un amparo en la CC. Entonces, miedo, es su pregunta, Reiner. Yo soy guatemalteco de buena fe y la verdad no entiendo. Sinvergüenza, Otto Pérez Molina, es lo que nos plantea. José López no puede defender lo indefendible. Luis Pedro Leal, ¿quién podría estar interesado en interponer un amparo? ¿Hay algo oculto u obscuro en esto? Es lo que nos dice Luis. Inocente, pobre amigo, él estaba enterado de todo. Que la manejara la R es otra cosa, es lo que nos plantea el Marco. Amílcar Pop presenta el caso que fue el caso. ¿Qué payasada es esta? Debemos de ser serios, es lo que nos dice Marco. El doctor Hernández, creo que Otto Pérez legalmente puede aferrarse al puesto. Realmente no creo que renuncie, es lo que nos dice el doctor Hernández. Wolf, si se siente tranquilo que renuncia a su inmunidad o no, es que tampoco puede. José Miguel nos plantea renuncie ya por dignidad y por respeto a la población y estamos hartos de la corrupción y desfalcos al país. Samuel también nos plantea con nuestro hashtag de la noche que querer esclarecer tanta corrupción en Guatemala está como querer sanear el lago de Amatitlán. Luis Bolaños, el presidente debe de comparecer personalmente ante la pesquisidora. Hay un dicho que dice el que nada debe, nada teme. Y nunca respetó la ley durante su mandato. Creo que menos lo hará ahora que siente la soga en el cuello. Y Guillermo, reitero, vivimos entre funcionarios abusivos y pusilánimes. Detesto más a los segundos, es lo que nos dice Quique. Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a Philip y a todos nuestros amigos. A ver, hay una cosa que se nos olvida y es que cuando se declaró cuando se le dio trámite en la Corte Suprema de Justicia para que pasara al Congreso de la República el antejuicio de la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti, ese mismo día se rechazó uno que estaba en contra del presidente Otto Pérez Molina. Ya en ese momento el mismo MNR, si mal no recuerdo, Manuel García, habían presentado dos, uno contra la vicepresidenta y otro contra el presidente. En ese momento la Corte, por unanimidad, dio trámite y envió al Congreso de la República el que estaba en contra de la vicepresidenta, pero no dio trámite al que estaba en contra del presidente. Solo dio trámite a uno de los dos. Dio trámite también a los de otros ministros y demás, pero no dio trámite al del presidente. ¿Qué hace la diferencia en que ahora sí hayan dado trámite rápidamente, sin mucha discusión y de una manera sorpresiva? Porque realmente el presidente estimaba que iban a volver a desestimar ese antejuicio como habían desestimado el anterior. Y sin embargo, en este caso, sí le dieron trámite. En esta ocasión, no había habido una presión directa ni ante el Pleno del Congreso ni ante la Corte Suprema de Justicia para empujar que esto sucediera. De hecho, la Embajada de Estados Unidos ha estado un poco más tranquila, como esperando a que esto se calmen un poco las aguas, porque vienen otras acciones que ellos están tomando ya. Están tomando acciones alrededor de otros aspectos de lavado de dinero y de temas de drogas, en paralelo a estas acciones que estaba tomando la FESI y la CICIG. Entonces, sí llama la atención que por qué en ese momento de pronto se aprueba. Ahora, hay la misma presión que había en aquel momento. Por ejemplo, en ese momento vino la embajada y había anunciado que daría a conocer nombres de funcionarios y diputados que se habían quedado sin visa, cosa que no era cierta. Habían anunciado que iban a dar una conferencia de prensa acerca del procedimiento de cómo se retira una visa y cómo se otorga una visa. Nunca dijeron que iban a dar los nombres, pero la gente asumió que iban a dar los nombres. Sí, oh, sorpresa, rápidamente ese siguiente día
aprobaron todos los antejuicios y demás, casi de forma unánime, y caminó esto muy rápido. Hoy esa presión de Embajada de Estados Unidos no existe, no está ahí. El mismo CACIF no está presionando como se presionó en su momento para que la misma vicepresidenta renunciara en ese cargo. Entonces, hay algunas diferencias donde la presión, en todo caso este sábado vamos a ver la presión nuevamente de la ciudadanía, pero de esas instituciones no ha habido la presión que hubo en aquellos momentos. Vamos a las redes, estamos con Defensa Pérez Molina como nuestro hashtag de la noche. Luisa nos dice, la Defensa Pérez Molina debería de ser que ya perdió la realidad y pedir un evalúo psiquiátrico. Sí, que renuncie el descaro, la ineptitud y corrupción extrema. Nos dice también, creo que sí usarán la excusa del receso parlamentario para dejar archivado el caso. Considero que Pérez Molina no va a renunciar, aun cuando el Congreso le quite la inmunidad. Él sabe que si lo hace será enjuiciado. Cristian. Y si en lugar de la Plaza de la Constitución rodeamos el Congreso para que los padres de la patria sientan la presión, es lo que nos dice Cristian. No va a renunciar porque no le toca a Valdizón, no le conviene y se protegen de la extradición 4 años más. Jonathan Ardón, ¿por qué un mes después de que Valdetti solo para ganar tiempo para borrar evidencia? Es lo que nos plantea Jonathan. Mario Trejo dio la cara para pedir la renuncia de otros cuando era oposición. Ahora no quiere dar la cara al Congreso, es lo que dice Mario. En enero de 2016 asume otro grupazo de políticos y seguimos en algo cíclico de nunca acabar. Moy renuncia ya a presidente de papel. Hágale un bien a Guatemala y mecanismos constitucionales para que se vaya en paz. Buenas noches. Recuerden que ustedes son la voz cantante de muchos manifestantes de los sábados. Ánimo, es lo que nos dicen. El ingeniero Lima, al final, Valdetti tuvo más dignidad que este presidente cara dura. Tiene completa responsabilidad por los corruptos. Jacqueline, su obligación era velar por los intereses del pueblo de Guatemala. No pudo o no quiso hacerlo. De eso es culpable, señor Otto Pérez Molina. Como dijimos antes, Otto Pérez, como los sonpopos, caía en mayo o cae en junio. Y pues marca el hashtag que ahora está pues colocándose, que es 13J, haciendo referencia, por supuesto, al 24A, al 16M, al 30M. Abimael, que Otto Pérez Molina niegue la defensa. Oiga, lo perdí, perdón. ¿Por qué él elige al presidente del ICS y no se responsabiliza de esas decisiones? Es una buena pregunta. Quique. Hay una cosa que se me quedó de lo que estábamos hablando antes, y es que en los últimos días siempre me decía, yo he anticipado que cuando, así como hay jueves de Paches, hay miércoles de CICIG, porque la CICIG llegaba y hacía una visita al presidente y demás. Ayer el presidente no tuvo la visita de don Iván Velázquez Gómez, porque estaba en Washington. Okay. Hasta hoy regresó don Iván Velázquez Gómez, así que de repente va a ser viernes de CICIG en vez de miércoles de CICIG esta semana, y le trae buenas nuevas, o como dirían allá los gringos, good news, pero no sé si para el presidente. Hay un par de versiones, por ejemplo, frente al argumento del abogado Guillermo Lemus de que el amparo que presenta Edgar Elías es espurrio, tiene un origen desconocido. Por ahí, tal vez un par de datos. El asesor de tesis de Edgar Elías es Adrián Zapata Alamía, que es el hijo de Adrián Zapata, el asesor en materia de desarrollo rural del presidente Pérez Molina y quien integró la terna de posibles vicepresidentes luego de la salida de Valdetti. Otra vez, no estoy diciendo nada, solo construyendo. Para que cada quien pueda hacer su criterio. Y aparte de eso, por ahí pues, se hacía la mención de los funcionarios pusilánimes, pues por ahí algunos amigos pusilánimes del presidente se han dado a la tarea de ver quién le hace el favor y no ser necesariamente un abogado directamente vinculado o relacionado con el presidente quien presente el amparo y lleve su defensa. Entonces, pareciera que sí hay un ejercicio, un esfuerzo de personajes cercanos de la rosca de poder de militares cercanos a Otto Pérez Molina que están tratando de tercerizar procesos, de no llevar a cabo de no enviar un delegado del presidente, un representante del presidente a pelear su caso, sino de conseguirse abogados externos que lo hagan. También fue Karen Fisher. Pues también Karen Fisher ya se presentó
¿Por qué lo digo? En lo personal. Porque el día de ayer, un par de asesores del presidente me decían, es que el presidente va a enfrentar políticamente al Congreso para que demostrarle al pueblo de Guatemala que va a salir intacto de este proceso. Eso me decían 2 asesores del presidente. Pero lo que estamos viendo es que debe estar asustado, porque tal vez él no está realmente mostrando que políticamente quiere enfrentar al Congreso, pero tampoco no quiere demostrar que tiene miedo. Pero entonces, ¿qué hace? Terceriza. Se consigue que sus amigos de la rosca militar le traten de buscar asesores externos y que sean ellos, abogados externos y que sean ellos los que presenten. Y hay otra cosa que se dio ahí, para que recordemos también, cuando se dio el caso de la Roxana Valdetti tercerizó su renuncia. Bueno, también usó al presidente, perdón. Pero cuando también el caso de Roxana Valdetti, cuando ella se vio enfrentada a esto, también recurrió en la Corte, en la CC, y fue rechazado. En ese caso ella sí recurrió ante la Corte y rechazaron ese recurso en la CC. Pero hay una cosa adicional. Mucho se habla acá como si estuviéramos atacando a las personas. Las personas no son las instituciones. La presidencia no depende de que Otto Pérez Molina esté en el cargo. La presidencia es una institución que justamente no depende de personas para que la institución prevalezca. Y si la persona sale porque renuncia o porque es un momento dado desaforado del cargo por un proceso legal, de cualquiera de las formas, la institucionalidad de la presidencia se mantiene. Entonces, aquellos que dicen que el que salga Otto Pérez Molina de la presidencia rompe la institucionalidad o va en contra incluso de la Constitución, no tiene nada que ver eso, al contrario. Esto nos demostraría, como nos demostró en el 93, con la salida de Jorge Serrano y de Gustavo Espina, que la institucionalidad se mantiene a pesar de que las personas salgan en un momento dado de la institución. Y si la persona está más preocupada por la institucionalidad, renuncia. Porque el mantenerse en el espacio, desgastando la función y defendiéndose constantemente, le resta posibilidades a la institución de actuar en las responsabilidades que tiene esa institución. Entonces, renunciar más bien respalda a la institución. El no renunciar es un hecho personal de prevalecer en el cargo, no de mantener la institucionalidad. Y para aquella persona que sigue insistiendo en que la renuncia de Otto Fernando Pérez Molina sería un rompimiento a la institución, estamos claros en que no hay un rompimiento institucional, que no hay un rompimiento al orden constitucional de Guatemala, porque la misma Constitución Política de la República prevé la situación, prevé cuál es el mecanismo a darse para que haya una sustitución legítima y en ley, manteniendo el orden constitucional de nuestro país. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Defensa Pérez Molina como nuestro hashtag de la noche. Ya somos trending topic a esta hora. Nos dice Mario Maldonado, resulta que ahora Otto Pérez era el único que no sabía lo que pasaba en el IX y la línea. Según él, somos tontos. Carlos nos dice, este Otto Pérez Molina siempre ha actuado al margen de la ley. Ahora la ley le va a pasar la factura. Byron, presidente, por dignidad personal, renuncie. Otto nos dice, la pregunta de fondo es, ¿quién le dirige la ruta a Otto Pérez? El CACIF, los Estados Unidos. Él no actúa por sí solo, obedece órdenes. Pablo José Lima, a quien saludamos desde este espacio, nos dice, tenemos los ojos puestos en el Congreso. Cuidado, señores diputados, mucho cuidado. Nos dice también entonces que se metan presa a la mamá de Juan de Dios Rodríguez por haberlo traído al mundo. Bueno, Otto Pérez allí sí no tiene responsabilidad. Responsabilidad sí tiene. Administrativa, indudable. Política. Sí, claro, por supuesto. Mario nos dice, solo está estirando su caída, morir como babosa, que le ponen sal, muerte lenta e indigna. Váyase ya, presidente, dice Mario Arturo. Fernando, la única manera en la que Otto Pérez Molina es que Estados Unidos así lo desee, de lo contrario no va a pasar, es lo que dice Fernando. Adolfo, ojalá el Congreso le dé viabilidad para que le quiten la inmunidad, que lo demuestre como un ciudadano común y corriente. Y que, ojo, no va a ser de todos modos un ciudadano común y corriente. Que le quiten el derecho ante juicio va a ser que siga siendo presidente, claro, y desde la presidencia pueda enfrentar en todo caso la investigación, y si en todo caso después de eso procediera a hacer alguna apertura de juicio, podría proceder. Lo único que permite el que se quite el antejuicio es que permite que se le investigue, aunque siga en su cargo, a menos que le llegaran a decretar prisión preventiva, lo cual haría imposible ejercer el cargo. Pero, a ver, hay que entender una cosa, Quique. O sea,
el que el Congreso de la República le quite el derecho de antejuicio al presidente Otto Fernández implica culpabilidad. no es una condena. No implica es que no es una culpabilidad. condena jurídica. Así es. O sea, allí lo que hay es la oportunidad para que los entes investigadores vayan a eso. Ajá. Philip. Pero también el mensaje político, porque es lo que siempre hemos dicho, el antejuicio hay que leerlo desde el camino jurídico, lo que permite en términos de investigación penal, cuál es el procedimiento constitucional y legal que se establece tanto en la Constitución como en la ley de antejuicio, y que eso lleva una dinámica. La otra dinámica es la política. Por ejemplo, Roxana Valdetti renunció cuando ella ve que el antejuicio camina, que no tiene ningún apoyo externo, que la mayoría de actores políticamente relevantes pedían su renuncia y que en la calle la gente pedía su cabeza. Entonces, cuando convergen todos esos factores, el camino político es lo que lleva a Valdetti a decir, aquí salgo para afuera. Sí. Lo mismo ocurre con el presidente. Hay un proceso jurídico legal que está caminando en el Congreso de la República que va a terminar en un juicio político, porque al final la decisión de las bancadas de si le quieren levantar o no levantar el antejuicio a Pérez Molina es una decisión puramente política. Pero aparte de eso hay un proceso político que es independiente, pero está relacionado al antejuicio. Y es, si la presión sube, si las demandas ciudadanas crecen, si los actores políticamente relevantes le retiran su apoyo al presidente, queda orillado, y en esas condiciones lo más razonable es renunciar y poner a disposición el cargo. Porque es un poco miren, honestamente, si hacemos un análisis de lo que ha pasado con el presidente, a su vicepresidenta lo obligaron a renunciar. A su ministro de Gobernación, que era su hombre más cercano, lo obligaron a renunciar por irregularidades en la cartera. Su exsecretario privado está guardando prisión preventiva. Su yerno y exsecretario general también fue obligado a renunciar por irregularidades de tráfico de influencia, enriquecimiento ilícito y demás. Tuvo que aceptar que le impusieran la prórroga de CICIG después de que muy machito se pasó 6 meses diciendo no la voy a prorrogar. Tuvo que cederle el podio presidencial al embajador de Estados Unidos en una clara evidencia de cómo están las relaciones de poder. Hoy básicamente está a esto de que el antejuicio camine en el marco de la peor crisis política. No le queda ningún funcionario cercano en el gabinete. Los únicos funcionarios cercanos que le quedan son los de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, que su rosca de militares de asesores que ven otras cosas. Es que díganme, perdón lo que voy a decir y me va a salir, y lo admito, es que ya solo falta que lo obliguen a salir a dar una conferencia de prensa en calzoncillos. Es que es ya el nivel de desprestigio y de falta de credibilidad que tiene Otto Pérez como presidente es espectacular. Hoy, a estas alturas, es el presidente más desgastado, con menos legitimidad y más humillado en la historia del país. Hay que decir una cosa. El 51%, dice la última encuesta realizada por Borges y Asociados a pedido de Canal Antigua y Revista Contrapoder, asegura que el ciudadano piensa que Otto Pérez debe de continuar. 51% que debe de terminar el periodo. Realmente yo no creo que sea un dato del cual el presidente de la República se deba de sentir orgulloso. Sí, porque no le están preguntando a la gente qué valoración tiene de su gobierno. Que si quiere o no, que se quede. Agreguemos una cosa que lo hablábamos ayer. Los periodistas le preguntan si se sometería al polígrafo. Es que es el presidente y lo tratan como un criminal. No, es que de verdad, ahí sí estamos en otra cosa. Vámonos, 10:40, hay que apurarnos. Vámonos porque estamos con Defensa Pérez Molina como nuestro hashtag de la noche. Revisamos los mensajes que tenemos en cola. Nos dice Marcos, enriquecimiento ilícito, encubrimiento propio, asociación ilícita, evasión de impuestos, sobrevaloración de tierras. Nos dice de Juan Ramón, dijo hoy que enfrentaría el proceso, pero resulta que solo quiere enviar por escrito sus respuestas. Vergonzoso, dice Juan Ramón. Fernando, su mandato constitucional es defender los intereses del pueblo, no aferrarse de manera ilegítima a su cargo. Sergio, que ningún político hable de institucionalidad si es corrupto y parte de una mafia dedicada a saquear al pueblo. Quique. Es que hay un tema que dice ahí Juan Ramón que contradice lo que dijo hoy el presidente según lo que decía Philip. Siempre mantuvo que iría a defender, y los asesores han dicho que iría a defender ante el Congreso de la República cualquier cosa que sucediera y defendería su caso. Sin embargo, también mandaron a decir hoy que, porque eso así lo permite la ley, que puede mandar por escrito
su informe y responder por escrito, por medio de un mandatario, las preguntas que tenga la comisión pesquisidora. Entonces no parece el mismo discurso. O está dispuesto a dar la cara e ir y enfrentar lo que sería un procedimiento que establece la ley, o también utilizando la opción que le da la ley, hacerlo por un medio escrito. La ex vicepresidenta optó por renunciar antes de tener que enfrentar a esa comisión pesquisidora. Una comisión pesquisidora que se notaba que en ese momento, en un momento caliente potencialmente de campaña electoral, les salía sangre de la boca, con el cuchillo atravesado en la boca a los diputados del líder, queriendo ir a traer a la vicepresidenta literalmente. Sin embargo, hoy el ambiente es diferente. Hoy hay mucho más cautos los diputados del líder, haciendo ver que en todo caso tienen que evaluar el expediente. No tienen la misma sensación que daban cuando hace un mes más o menos les tocó enfrentar el mismo caso con Roxana Valero. Pero hay que decir una cosa, a ver, tan compadre hablado en un caso como en el otro, Quique. O sea, tan compadre hablado en un caso como en el otro. Pero o sea, en el anterior iban por ella. A ver, Quique, a ver, eso de ahí que iban por ella, lo que pasa es que tuvo un sorteo bastante atípico. Pero también en un momento en el que líder también, lo que hemos hablado, líder para mí es el que la ha tenido la posición más complicada de todo esto. Porque por un lado líder no quiere que la cosa se salga de control porque el líder dice, es que ya me toca repartir el botín. Pero por otro lado líder también dice, es que si me ven muy cercano al gobierno, que hoy es quien tiene sarna en esta ecuación, voy a tener un costo. Entonces el líder está en esa ecuación de decir, le quiero dar el beso de la muerte al gobierno, pero sin trastocar el sustrato del sistema, porque yo también quiero beneficiarme del botín. No le quieren dar el beso de la muerte al gobierno, eso. Yo no creo en la teoría de Quique, de Philip. Pero, yo no lo creo. pero están entre la espada y la pared. Porque si se van, como dice Philip, para atacar al presidente, se ponen en riesgo potencialmente ellos en el futuro. Pero si se ven demasiado suaves, se confirma la alianza líder PP, se ratifica esa alianza. Pero ¿está dentro de sus cuentas, Quique? Pues ¿Está dentro de sus cuentas? Le digo una cosa, a mí me parece que está dentro de sus cuentas. A ver, tengo una clase media que no va a votar por mí. Por supuesto. Que no me quiere. El no te toca, ya está claro que no está conmigo. Que es el que sigue impulsando las manifestaciones de renuncia ya, justicia ya, basta ya. Está dentro de mis cálculos. O sea, mi voto personal, mi voto futuro, no tiene ningún efecto si yo le digo o no le digo a Otto Pérez, pues que ahí está su antejuicio y que vaya a defenderse a las Cortes. Ese es su análisis actuarial que está haciendo ellos, que haberme haciendo cuentas de por qué lado hay más riesgo o menos riesgo. Claro. Y en base a eso tomará una decisión. Ahora mañana, cuando el Pleno del Congreso, en todo caso, reciba oficialmente la solicitud de antejuicio, tienen que sacar la tómbola. No sé si van a levantar esa doña Ninette para es la de Blatter, hombre. Esa es la de Blatter. Vamos a la pausa, quédese con nosotros. Estamos a las 10 p.m. Pero estamos con el hashtag Defensa Pérez Molina, que es nuestro hashtag de la noche. Tenemos muchos mensajes. A esta hora somos el tema más comentado en Twitter en Guatemala. Nos dice a través de las redes, Jacqueline, ningún guatemalteco por iniciativa propia defendería a un delincuente. Pablo, ojalá no se escude Otto Pérez Molina en que no da lugar. Este señor se merece un Oscar a la desfachatez. Fernando, creo que Otto Pérez Molina, con toda esta presión, ya envejeció como 20 años de abril a junio. Otto Pérez Molina es la vergüenza del pueblo ante el mundo. Eso de la inmunidad tristemente dependerá de los padres de la patria, entrecomillado, dice Oscar. Alejandro, lujo de poder demostrado por la Embajada de los Estados Unidos, que vuelan helicópteros sin pedir permiso a nadie. ¿Y qué? Qué cinismo el de Otto Pérez Molina al querer lavarse las manos con tanta corrupción de su mismo gobierno. Si está limpio, renuncia y enfrente a la justicia. Lo asesoran mal, no sea tonto. Qué vergüenza estarse aferrando al poder. Nos dicen también, yo sé que mañana Guatemala gana ese juego gracias a la defensa. Oiga, vamos al Mundial 2018. Es lo que nos dice Axel. Mañana empieza. ¿Qué está? Renuncia Brian ya. Renuncia Brian. No. Feli, que tenga un poco de dignidad, señor presidente, renuncie. Luis Pedro,
Otto Pérez Molina no puede enfrentar personalmente a la comisión pesquisidora. No creo que sea caradura para presentarse ante ella. Y la ingeniera María del Carmen Aceña: este proceso de defensa Pérez Molina será distinto al de Roxana Valdetti. Es bueno limitar a los funcionarios. Remolo Quique. A ver, yo creo que sí. Obviamente hay muchas diferencias, como decía María del Carmen, pero tenemos que poder entender que el proceso en que estamos metidos en este momento también en cuenta un Congreso de la República, ahora sí ya en plena campaña electoral. Porque usted no ve tanta publicidad como otros años. Estamos a menos de 90 días de las elecciones. No vemos tanta publicidad como otros años, pero los candidatos están caminando y están yendo a sus comunidades y están trabajando. Venir mañana al Congreso de la República para atender un caso como esto, un día viernes en plena campaña, no crea que les agrade mucho por el trabajo que están haciendo. ¿Irán a venir? Ese es el otro tema. El primer tema es que si irán a venir para poder hacer el quórum. Es posible que ni siquiera vengan. Entonces aquí ya va a empezar a ver usted la diferencia. Cuando fue lo de Roxana Valdetti, habían 154 diputados en el Pleno en un momento dado. Casi estaban todos los diputados en el Pleno. Los que no estaban enfermos o estaban de viaje. Y eso Y otro estaba en un meeting. Sí, pero por eso poner a uno. Mañana probablemente van a haber una gran mayoría. Estaba en meeting y es quien dijo hoy: si lleguen diputados, hay que ser serios. Hay Pero que ese ser es el punto. Yo serios. creo que mañana eso es parte de lo que hace la diferencia, el tiempo que ha pasado. Y hay otra cosa que tienen que tomar en cuenta. Estamos a punto de que se cumplan los 2 meses del tiempo que le dio la juez Sierra Stani en ese momento a el MP y al FES, y a la FESI y a la CICIG para presentar las pruebas para aperturar a juicio por el caso de La Línea. Y ahí hay varios temas que lo que implican. Uno, durante los allanamientos se recopiló mucha información nueva, pero además hay testimonios de varios de los que han estado participando que están empezando a dar información nueva acerca de quiénes más estaban involucrados o no. Hoy en la mañana, justamente hablando con Quique Naveda y Bill Barreto, uno de los temas que surge es que había algunas de las escuchas tienen mucho más profundidad y dicen cosas más allá de lo que hasta ahora se había escuchado en público. Una de ellas habla concretamente del secretario de la vicepresidenta. O sea, dice esa frase concretamente, cosas que no se habían escuchado antes. Les está haciendo más información con la información recabada, con los allanamientos que se llevaron a cabo, con la información en las computadoras y con la información que se obtuvo en las oficinas de Boutique Emilio. Allí hay muchísima información que está sirviendo para poder seguir ampliando estos casos, no solo en contra de Roxana Valdetti, sino que también en contra de Otto Fernando Pérez Molina. Filip. Esto apenas empieza y como dice aquí mi querido Quique. Pero si lo que es también ahora, this is just beginning, dice This is también en just inglés. beginning. Ajá. Esto es, miren, el proceso político yo sí creo que va a ser más lento que el de Valdetti. No creo que el presidente va a agonizar y creo que aquí falta mucho. Esto es aquí, vamos a tener para entretenernos las siguientes semanas, como también con el caso de Valdetti. Es que yo me caso con una frase que dijo el comisionado Iván Velázquez en una conferencia hace un par de semanas. Los tiempos de la investigación son más lentos que los tiempos de la demanda ciudadana. Leyendo entre líneas es, tranquilos, que ahí vamos. El sitio y diario digital Soy 502 reporta una reunión de emergencia de parte de los miembros del Partido Patriota en su sede nacional. En Ya va a salir Emi Mazariego, Soto Pérez aquí Leal salió- y... según 502, sí estaba ahí. dice que Sale Roxana la Valdetti. fotografía. Y llegó Roxana Valdetti aparentemente en un vehículo que ingresó sin que la pudieran ver, pero que escucharon adentro voces donde decía que le daban la bienvenida a la secretaria general. Pero la que sí llegó fue Daniela Beltranera. Beltranera, que sigue visitando dependencias del Estado, por cierto, a pesar de que ya no trabaja en el Estado.